como ministramos en el Espíritu para ver si terminamos ya la inspiración divina de las Escrituras hoy, para comenzar el miércoles que viene. Todavía el Señor no me ha puesto nada en el... Tengo algo más o menos en el corazón, pero estos días, yo sé que ya de aquí al fin de semana ya el Señor me va a poner el próximo estudio, porque nos hemos dedicado a estudiar la Biblia, la sana doctrina, los miércoles, también como los domingos. Estamos corrigiendo muchas falsas enseñanzas. Usted se recuerda ya esa serie que empezamos el domingo. Hubo una serie que habíamos terminado los domingos, que es el abuso de autoridad. El Señor me ministró, se lo confieso, el primer ministrado, porque ahí el abuso sutil del poder fue una serie que me edificó bastante. Dios me habló bastante y me ha ido vacunando para yo no abusar. El más propenso aquí a abusar de autoridad soy yo. Por eso el mensaje de esa serie de mensajes del abuso del poder, de uno ser un dictador, el autoritarismo, la autocracia, como estábamos enseñando. Yo sí, el primero que la necesito fue para mí primero. Y cada vez, a veces que voy a actuar hasta con mis niños o aquí, me recuerdo del mensaje. Eso es lo importante de la palabra, que la palabra nos va liberando y nos vacuna para uno estar consciente. Una persona aquí también, aquí hay hermanas que son managers en el trabajo. Ese mensaje lo necesitamos todos, los padres de familia, para no abusar del poder. Eso es terrible y escogimos que yo me quebranté bastante, no es porque eso no fui yo que lo ministré, fue el Espíritu Santo. Ese texto que lo más lejos, yo nunca en mi vida había meditado sobre ese texto, Eclesiastés 4, las lágrimas de los oprimidos. Nosotros una vez yo vi una prédica de ese texto de un pastor que partió con el Señor, pero a mí no me gustó en el sentido que él la usó para hablar parece que puede ser, no lo voy a juzgar, que hablar de la opresión del sexo. Y entonces enfatizó sobre cuando que la iglesia está llena de gentes oprimidas por el sexo. Y entonces empezó que esa gente lloran, ruegan. Y cuando yo escuché ese mensaje, yo dije, no, yo no escogería ese texto para predicar, porque a veces uno lo usa como un mecanismo de defensa, un conflicto que yo tenga. Entonces, hablar de los hermanos en la iglesia que están oprimidos por el sexo. Y cogió, recuerdo yo ahora, él escogió esos dos puntos. Eclesiastés 4, las lágrimas de los oprimidos, para los hermanos que están oprimidos por las drogas en las iglesias, que nos olvidamos de ellos, y por el sexo. Y yo sentí que eso fue le gustó mucho en esa congregación, a todo el mundo le gustó, pero a mí a lo primero me gustó, pero cuando uno va madurando hay cosas que te pueden gustar en un tiempo, cuando te abren los ojos, las cosas cambian. Dios, no, yo no ministraría eso, porque entonces le está dando rienda suelta al sexo. Y él dijo, hay que tener misericordia con esos hermanos que les gustan mucho las mujeres, que están oprimidos. Eso, no, esa basura no se predica aquí. Que están oprimidos y no hayan qué hacer, hay que tener misericordia, y etcétera, etcétera. Es verdad, y tener misericordia de esas gentes que vienen con esos espíritus en las iglesias, pero no para predicarlo aquí. Uno siempre tiene que estar, no usar los textos para apoyar el pecado. Hay que estar siempre en contra de todo tipo de vicios de la carne, sin oprimir a nadie, claro, pero estar en contra, no predicar para ayudar a esa gente. Yo sentí que esa prédica era para ayudar a esa gente, para consolarlos. No se apure, que usted es un enfermo sexual, me perdona que hable tan crudo así, y nosotros vamos a tener misericordia de ti, sigue ahí, etcétera, etcétera. Hay que estar siempre en contra del pecado. Yo siempre a diario me gusta examinarme. Hay días, a veces que
cualquier área, Señor, límpiame de eso, límpiame. Como dice el libro de Isaías, si tus pecados fueren como la grana, ese es el objetivo del cristiano siempre, no darle rienda suelta a la carne. Y esos mensajes hay que rechazarlos, que son pábulo, comida para la carne. Si tus pecados fueren como el carmesí, verán a ser como blanca lana, blanco como la nieve. Rechazar todo lo que es pecaminoso, mentira, engaño, rejuego, etcétera, etcétera. Entonces, yo sentí, por eso es una opinión personal, usted no tiene que opinar así, la mía personal, que ese texto tan hermoso, Eclesiastés 4, no se debe coger para ministrar, para defender la gente que tenga enfermedades sexuales, ni nada de eso. Que ellos lloran, que están oprimidos, a los sinvergüenzas. Yo no. Entonces, por eso había escuchado esa serie de mensajes de aquel pastor y lo respeto. Y entonces, cuando yo lo vi, yo dije, no, este texto sí es aplicable al abuso de poder, porque no hay gentes que más lloran cuando te tienen una bota en el cuello. Los obreros sufren mucho. Cuando uno es oprimido, no hay opresión más grande que una persona desde niño, ¿sí? Por una enfermedad. Eso es una opresión. Entonces yo digo, no, ese texto va bien ahí, es para el abuso de poder. No hay naciones que más sufren como Cuba, más de 60 años, con una dictadura de los castos. Esa gente sí sufre. Necesidades, hambre. Venezuela, opresión, toda la opresión trae muchas lágrimas. Por eso yo dije, no, Eclesiastés 4 cae como anillo al dedo a toda opresión. Los niños en un hogar, cuando hay opresión, despotismo del padre. El padre cuando llega borracho que rompe televisión, mobiliarios, porque inmobiliario es una cosa, mobiliario, los trastes, rompe todo eso. Eso sí sufren. Y ahí fue que yo dije, no, las lágrimas de los oprimidos. Cuando uno va a estar luchando con una enfermedad de niño, con una tiranía en un trabajo, no hay algo que más da ansiedad, úlcera. Cuando usted tiene un manager que no quiere saber de ti, que desde que todo lo que usted hace está malo, y ahora que eso es terrible, hermano, que todo está malo, que ya le cae mal y no hay algo que más duele un prejuicio. Cuando alguien se prejuicia contigo y conmigo. Y tú siempre, es terrible. Pero déjame olvidarme de eso porque entonces no vamos a terminar el mensaje. Vamos al tema. Entonces, amados, en la inspiración divina de las Escrituras, nosotros dijimos que una definición la más acertada y la mayoría de la iglesia sabia que ha recibido y le ha dado cabida le pusimos el título inspiración plenaria, que la inspiración es toda la Biblia, inerrable, inerrancia, que no tiene error, verbal, que es el título más, usted lo va a tener cuando le enviemos el estudio, que Dios escogió las palabras. Pero entonces Dios escogió las palabras y el que le escribía, depende a su cultura, se lesionó el vocabulario. ¿Entienden ahí? Un ejemplo, que Dios te esté dictando a ti y te diga, estoy triste. Él escogió la palabra triste. Pero si la persona que está escribiendo, porque ahí Dios no lo violentó, por eso entonces es orgánica. Si Dios me está dictando a mí algo, triste, y él escogió la palabra, pero entonces el vocabulario mío, Él lo respeta, y yo pongo un sinónimo de triste. ¿Ya tienen la idea? Triste, dígame un sinónimo de triste. Deprimido. ¿Sí? Entonces eso pasó con los escritores. Dios escogió la palabra y ellos el vocabulario. O sea, si la persona es culta, y si es muy culto, entonces Dios dijo, ponga triste ahí. Pero ellos pusieron, no estoy deprimido.
Y si es más muy culto, porque hay lenguajes de diccionario, personas que han estudiado mucho, que es culto, como Pablo, entonces él pondría, no, le voy a poner tétrico, ya ese es más culto. Hay una persona en la calle, en un barrio que no haya estudiado mucho, usted le dice, estoy triste y te entiende en el castellano, estamos hablando. Te entiende inmediatamente, pero si le dice tétrico, seguro que te puede decir, ¿y qué es esa vaina? Sí. Tétrico. Porque como hay lenguaje científico de los contables, de los abogados, de los médicos. ¿Sí? O si le dice un infausta, ¿no? Que también quiere decir como infausta, triste, entonces no va a entender. Pero Dios seleccionó las palabras. Ahora el vocabulario se lo dejó a ellos. ¿Sí? El vocabulario de Lucas, que era médico, usaba vocabulario científico, él, de medicina. El apóstol Pablo era filósofo, hermanos. Entonces el vocabulario de Pablo era muy diferente al de Pedro, porque tenía más preparación el apóstol Pablo. Entonces Dios usa el vocabulario. No todos los vocabularios son iguales. Un ejemplo, el vocabulario en el inglés, yo lo veo de un periodista que tiene que leer muchos libros, se va enriqueciendo. Y de una sola palabra se puede saber 20. Y hay gente que tienen ese don también, de usar muchos sinónimos, de no repetir palabras. Te ponen una, te dicen la otra, palabras cultas, como se le llama. Entonces, eso quiere decir verbar, que él seleccionó la palabra, pero le dejó el vocabulario a ellos. Él decía triste, yo podía poner deprimido, tétrico, eso creo yo. Y un análisis es mío. Orgánica no fue que él dictó así, porque no se dio orgánica. Tiene la vida de Dios. La Biblia es orgánica. Orgánica fue que participaron los 40 escritores. Ellos inquirieron, trabajaron, buscaron, investigaron como Lucas o Teófilo. Investigué. Después que yo investigué todo esto, deduje que esto fue así, los hechos. Lucas, que escribió el libro del Evangelio Lucas y los hechos. Juan en Apocalipsis investigó, aunque fue una revelación directa de Jesucristo a Juan en Apocalipsis. Y eso quiere decir orgánica. Ellos tenían su estilo. Cada libro tiene un estilo. El libro de Pablo tiene su estilo. Diferentes vocabularios. Aunque él es verbal, él seleccionó las palabras, pero diferentes vocabularios. Y eso es orgánicas. Ellos participaron. Eso es lo que se llama definición orgánica. Entonces es la definición más asequible, más importante para mí y las mayorías de los teólogos, ahí estamos de acuerdo. Es una inspiración que vino del cielo, participaron humanos, plenaria, no es una parte de la Biblia, toda la Biblia, inerrable, no tiene error, verbal, él dio las palabras, el vocabulario lo usaron los escritores y la otra, ¿cuál es? Orgánica. Entonces la Biblia es un libro con una revelación orgánica continua. Empezó en Génesis muy poquita y en el Nuevo Testamento como un árbol va creciendo más claro, más claro, más claro. Por eso es que los reformadores acertaron ahí cuando dijeron, no, la Biblia es su propio intérprete. Si usted coge un texto de la Biblia y está un poquito confundido, usted diría, por este texto quiere decir eso. Siga buscando más texto que vas a encontrar más claridad. Uno más claro busque. Ejemplo, los universalistas, que ellos dicen que la salvación es para todo el mundo. Ellos usan textos de la Biblia que aparentan que es para todo el mundo. Porque cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo, Juan 3:16, el texto más leído por los predicadores y por los cristianos en las iglesias, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Inmediatamente los arminianos escogen ese texto y ellos dicen, mira, entonces la salvación se la dejó para que el que quiera creer, pero eso es una mala exégesis, una mala interpretación.
Y dice, mira, es para todo. Cristo no murió por... Cristo, en realidad, hermano, murió fue por los elegidos. Ahora, el sacrificio de Cristo le vale a todo el mundo. ¿Tienes la idea ahí? O sea, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los elegidos, los predestinados. Pero todo el mundo se beneficia. Porque si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, hace años que esta tierra había que hundirla. Y estamos de pies y vemos el sol, llueve alimentos. Es porque Cristo es propicio. A los impíos les beneficia el sacrificio de Cristo. Pero no para salvación. Al menos que sea elegido. Entonces Cristo, el sacrificio fue para todo en esa área. Lo que pasa el problema con los teólogos y lo que pasó con los arminianos, cuando uno interpreta las escrituras, hay que aplicarla en un momento, que en un momento está hablando de salvación, de justicia, en otro momento no. Por ejemplo, la Biblia le requiere a todo el mundo que se porte bien, no, cristianos e impíos, aunque no sea elegido, que se porte bien, para que le vaya bien aquí, a través del sacrificio de Cristo. Ahora, cuando ya habla de justicia, eso no le cabe a la persona. No es uno que decide, es Dios que decide a esos elegidos. Entonces es que cuando en las escrituras, cuando uno ve un texto, hay que leer, es orgánica, continua, toda la Biblia, ver si el pensamiento de Dios es que le dejó la salvación a las gentes. El Señor nunca le dejó la salvación a las gentes. Esa es una mala interpretación de los evangelistas con Charles Finney. Acéptalo, nunca le dejó eso. La salvación viene de Él y Él no se la dejó a la persona para que la gente decida. Entonces, cuando la Biblia dice de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado para que todo aquel, esa interpretación ahí, como dicen los reformadores, dice para que todos los creyentes, ¿cuáles son todos? Ahí no está hablando de todo el mundo. En la Biblia, cuando habla todo, no se refiere a totalidad. Después vamos a estudiar eso, sino a muchos, a una parte. Para que todo aquel que cree. ¿Quiénes van a creer? Los elegidos. Eso es sencillo. Esos son textos que se usan y se tergiversan. Por eso, si ya uno lee ese texto, tiene que leer toda la Biblia para sacar una buena exégesis, un buen estudio. Por toda la Biblia habla de lesión. Entonces, cuando esos textos que son un poquito como que te pueden confundir, ambiguos, usted dice, no, por ahí dice todo. Nunca en la Biblia hay momentos que habla de la totalidad. Cuando dice todo, no se refiere a totalidad. Ahí cuando dice todo el que cree, la traducción original dice todos los creyentes, todos los elegidos. Ahora, cuando dice de tal manera amó el mundo, ahí está hablando de la totalidad. Sí, Él amó el mundo, todo el mundo. Para que todo aquel que cree, los elegidos es que van a creer. El impío se arrepiente. Claro que se arrepiente, por eso uno tiene que leer la Biblia. Judas se arrepintió, pero no de justicia. Eso solamente lo hace cuando uno nace de nuevo. El Espíritu Santo, de mente. Hay un arrepentimiento de mente. Él quiere que todo el mundo se arrepienta de la mala manera de vivir. Ahora, un arrepentimiento para imputarme la justicia por fe. El hombre no genera fe. Eso es para un elegido. Entonces uno tiene que saber leer la Biblia. Cuando está hablando de arrepentimiento de mente, que ahí todo el mundo tiene que arrepentirse, hermano. Todo el mundo tiene que arrepentirse, cambiar la manera de vivir. Cuando es un arrepentimiento para justicia. Por eso siempre, para uno hacer una doctrina, tiene que leer toda la Biblia, no por un texto. Los universalistas solo usan ese texto a veces. Un texto que también usan mucho es, déjame ver si yo me recuerdo ahora. Este que dijo Pedro, a veces usted me ayuda, que dice, Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. ¿Se recuerda? No sé dónde está ese texto en Pedro, sino que es paciente y misericordioso
porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los arminianos inmediatamente escogen ese texto para decir, tú ves que Él quiere que todos, pero cuál ahí en el contexto, el apóstol Pedro le está hablando a cristianos. Entonces, esos algunos que lo tienen por tardanza son impíos. Eran gentes que se burlaban, que decían, Él no viene. Entonces, como le está hablando a cristianos, él le dijo, ellos, el Señor, no se dejen llevar de ellos. Le está hablando a dos grupos de gentes. Y a los cristianos les dijo, ellos dicen, pero Él no quiere que ninguno de ustedes se pierda, que todos ustedes, a la iglesia que le está hablando, eso es a los elegidos, no universalista, a todo el mundo, sino que todos ustedes procedan al arrepentimiento. Esa es la buena interpretación de ese texto. Ese texto también es muy usado por los arminianos para decir, tú ves que no es una expiación limitada, porque es una expiación limitada, es un grupo, hermanos. Sino que ese mismo texto lo usan para que todo aquel que quiera, no, le está hablando a los cristianos. Y le está diciendo que no quiere que nadie se pierda. Y puede ser que se pueda interpretar hablando en cuanto a la mayordomía también, esperando que todos, porque si Cristo puede venir hoy, amados, y va a encontrar muchos cristianos no haciendo la voluntad de Dios, que no van a terminar la carrera. Y le gustaría a uno, y va a encontrar cristianos extraviados. Y a uno le gustaría que cuando Cristo venga, lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer. Entonces hay muchas interpretaciones. Ahí ese texto lo tergiversan. Por eso hay que leer la Biblia entera para refutar la doctrina de la elección. Porque él dice, míralo ahí, es que él quiere, no quiere él dice que todo, esos todos ahí, no está hablando de totalidad, sino él está hablando a los elegidos que estaban ahí, de que todos ustedes proceden al arrepentimiento, todos, cuando él venga. Y por eso le da tiempo. Pero no está hablando de universalismo a todo el mundo. Él dijo, hay un grupo, él estaba hablando ahí a dos grupos de gente, los burladores que no eran cristianos y a los cristianos, digo, para que todos ustedes le va a dar tiempo para que procedan al arrepentimiento, arreglar su vida con el Señor o lo que sea. Pero tampoco con ese texto se puede sustraer y hacer una doctrina de que Dios le dejó la salvación a la gente. Nunca, hermanos. Porque ellos dicen que la gente tiene fe para creer. Nadie tiene fe. Es después que yo nazco de nuevo. La fe no precede el nuevo nacimiento, amados. Los arminianos dicen que primero es la fe, que tú naces con esa fe. Y cuando tú lo aceptas, ahí tú naces de nuevo. ¿Quién te ha dicho que eso es una magia? El que me hace nacer de nuevo es el poder del Espíritu Santo, aún elegido. El día de mi llamamiento que llega a mi vida. Y ahí cuando yo nazco de nuevo, viene la fe para yo creer. Pero los arminianos dicen que tú tienes fe. Nunca, porque es un don de Dios. Es una persona que ya ha nacido del Espíritu, entonces le dan la fe. Entonces siempre esos textos, porque ellos tienen sus textos. Para otro texto, el de Pedro, primera de Pedro 1:2, que dice que somos elegidos según la presciencia. Bien, los arminianos lo usan mal. Ellos dicen ahí que presciencia como atributo, que Dios vio quién iba a aceptar y quién no. Entonces no es soberano. Como Dios sabía quiénes iban a arrepentir y quiénes no. Quien sabía quiénes iban a salvar. Porque que nunca le dejó la salvación a la gente. La salvación viene de Jehová. Eso Él no se lo dejó a los seres humanos. Entonces cuando uno entiende la Biblia, ya se deja de estar haciendo esos evangelismos. Pues corre por tu vida, acéptalo. Uno lo recibe. Y después que tú te lo recibes, se te revela que vamos a hablar, estamos en ese tema de iluminación del Espíritu. Tú lo confiesas, etcétera, etcétera. Pero un bebé en el vientre ni siquiera lo va a confesar, hermano. Usted le mata el gallo y la funda al religioso. Un bebé que se muere en el vientre, que se muere un mes, no habla, no puede confesarlo. Si nació de nuevo, va para el cielo, si es elegido. Entonces esos textos ellos lo usan mal. Por eso cuando aparezcan esos textos
que son un poquito más oscuros, hay que leer toda la Biblia porque es una unidad orgánica y continua y se va a través de otros textos, se va aclarando más. Nunca en la Biblia, por un texto que usted no le entienda, niegue la elección, nunca. Es una elección incondicional, no hay ninguna condición. La base de la elección no es porque usted, y la salvación no es que usted sea santo, hermano. La base de la elección es el amor de Dios y la gracia. Y se me imputa la justicia de Cristo a mí. Es la santidad de Cristo. Entonces me salvó para yo ser santo. La preposición para, como dice Efesios. Para adoptarme, para. Y ahí hay que rogarle a Dios que le abra los ojos a la iglesia en cuanto a la salvación. Usted diría, pero ¿por qué de donde nosotros venimos no hablan eso tan claro así? No, hermano, porque tienen un sancocho. Porque han escogido punto arminiano y punto calvinista. Y ahí ya usted no puede hablar claro. Usted dice, ¿cómo, cielo? Sí, fácil, porque ellos dicen claro así que la salvación no se pierde. Por usted que escoge, han cogido los dos puntos. Ellos, no se pierde, es por gracia. Pero usted que decide ser salvo, usted no decide, hermano, es Dios que decide. Ellos dicen que usted que decide. Citan Juan y dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces la gente se va a perder porque Dios hizo una medicina y si usted no se la bebe, se pierde. Si se la bebe, no se pierde. Entonces depende de usted la salvación. Y eso no es una mala interpretación, amados. Con todo el respeto. Usted va al cielo porque es predestinado y elegido. Y los reformadores tenían mucha claridad. Mire, hermano, si usted analiza bien la Biblia, amado, me perdona que le diga eso, hermano. En la Biblia nada más hay un solo pacto, hermanos. Por más vuelta que usted dé. Y no me quiero meter no quiero venir a confundir. En la ley nosotros citamos acá, ahí está en el estudio, como 6 pactos: el pacto davídico, el pacto abrahámico, el pacto de Noé, el pacto con Adán. Pero en la Biblia un solo, todo eso, hermano, desencadena en el pacto de la gracia, hermanos. Por ese pacto que todo el mundo va al cielo. El de la ley también era un objetivo para llevarme a Cristo. El de la circuncisión, todo es un solo pacto, el de la gracia, hermanos. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no estaba tan claro. Empezó Dios a enseñar varios pactos y enseñar el pacto de la ley para llevarme al pacto de la gracia. Es uno solo. Por eso es que vamos al cielo. Al fin de cuentas, todos los pactos de la Biblia usted los resume en uno solo, el de la gracia. Entonces vamos a continuar ahora con el estudio, ya que porque sí, pero que no sé, el Espíritu me llevó a estudiar esos textos. Era hablando que la Biblia es una unidad orgánica, que hay que estudiarla entera y no de un solo texto sacar una doctrina. Nunca por esos textos donde dice a todo el mundo usted puede negar la elección, nunca. Léala entera y después usted saca la conclusión. Nunca. Cuando el apóstol Pedro, léalo ahí, primera de Pedro 1:2, dice, nos eligió según la presciencia. Hermano, un buen análisis, cuando decir presciencia, que conoció de antemano, ¿quién iba a aceptar? Yo escuché una vez un teólogo y lo apunté eso, me lo aprendí hasta de memoria. Yo creo que Luis Velho, creo que fue él. Que él decía, cuando Dios habla de presciencia, de un acto divino, un decreto, está hablando de elección. Ahí está hablando de un acto divino de elección. Cuando habla de presciencia como atributo, es conocer de antemano. Una cosa es presciencia como acto divino, que eso es elección, y una cosa es como atributo. Si es como atributo, sí.
Presciencia es un atributo de Dios, conocer algo de antemano. Pero ahí no está hablando en 1 de Pedro 1:2 como atributo, es como un acto divino. O sea, ahí está hablando de elección, no que él sabía, que él conoció de antemano quién iba a aceptar, y quién no. Eso es una mala interpretación, ¿sabe? Entonces la Biblia hay que leerla entera para uno hacer una interpretación. La elección está en toda la Biblia. Amado, por eso está claro que en el Antiguo Testamento Dios pudo escoger República Dominicana o Colombia, Ecuador, y escogió un solo pueblo. Eso está claro. Escogió Israel. Por bueno, hermano, nunca en la vida puede ser que era el más malo. Estaba buscando a Dios. Mentira, no estaba buscando a Dios nada. Por lo que él le plugo, eso es gracia, eso no se puede interpretar. Y después de Israel le cogió un hombre, una familia, Abraham y su familia. Por bueno, no era bueno, era politeísta, estaba todo errado Abraham. No que Abraham estaba buscando a Dios, tampoco estaba buscando a Dios, hermano. Eso se llama gracia. Y en toda la Biblia está la elección. Jacob y Esaú, a Jacob amé y aborrecí a Esaú, eso es una elección. A Jeremías dijo, antes que te formase en el vientre de la madre, yo te elegí. Y antes que naciese te santifiqué. En toda la Biblia está la elección. Entonces usted va a venir, porque es una unidad orgánica, continua. Usted va a venir y que por un texto negar la elección. Nunca. En inglés, Luis Alberto, never. ¿Cómo se dice? Nunca haga eso en inglés, Limerick. Never do that. Wow, pues yo estoy bien, Never, hermano. Por eso es que yo me he abrazado la doctrina de la reforma. Y no tengan miedo en predicarla y enseñarle a la gente. Dígaselo claro. Siempre elige familia, hermanos. Vasos de honra, como vasos de deshonras. Dice que él preparó vasos de deshonra de antemano, vasos de ira. Bendita la elección incondicional. Uno no hace nada, solo por gracia. Aleluya. ¿Y qué pasa con eso? Eso aumenta el amor a Dios. Y hay una deuda impagable. Y la gratitud a mi Creador, que me eligió a mí, te eligió a ti, para ser un vaso de honra. Entonces uno le da todo al Señor. Te lo voy a dar mi vida, como cantábamos hoy. Te voy a dar todo, porque me apartó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, en la inspiración divina, ahora yo voy a darle rapidito para ver si termino este estudio hoy, para enviarle el estudio la semana que viene, que el Señor toque a Chaidi para que se le envíe la semana que viene. Entonces, estamos hablando esos tres términos: inspiración, que ya cesó para escribir la Biblia; la revelación general; y la revelación especial, que es la Biblia, cesó también. ¿Sí? La revelación a mi vida, cuando Él llega, se me revela. Y nos quedamos en iluminación, ¿se recuerda? Necesitamos la iluminación del Espíritu. Inspiración, revelación, los tres términos, la diferencia estamos haciendo. E iluminación. Hablamos, se recuerda, el reformador William Tyndale, cuando él dijo: abre los ojos al rey de Inglaterra, que Enrique VIII, que eso es iluminación. Cuando Dios ilumina el entendimiento, una definición de iluminación para entender. Eso es iluminación. Déjame ahora yo buscar donde me quedé. Bendito el nombre del Señor. Salmo 119, yo creo que yo lo leí el miércoles. Rapidito, vamos ahora. Aleluya. Ya hablamos de inspiración. Eso cesó porque se escribió la Biblia, donde Dios revela todo su plan.
Hablamos de revelación, que revelación general, las cosas físicas y la palabra. Esa cesó también. No hay una nueva revelación. La revelación a mi vida, esa no ha cesado, porque cada vez que alguien nace de nuevo, Dios se le revela. Y la iluminación ahora. Salmos 119, yo creo que yo leí eso el miércoles, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Reina Valera 95. Abrir los ojos es iluminación. Abre mis ojos. Como dijo William Tyndale, abre los ojos al rey de Inglaterra. Esa debe ser siempre la oración nuestra con nuestros familiares, nuestros niños. Si no entienden, Señor, ábrele los ojos. Abre los ojos a las instituciones educativas aquí en Estados Unidos para que pongan la oración de nuevo en las escuelas. Al Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Abre los ojos. Ese 13. Abre los ojos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los 9. Que el Señor lo bendiga. Para que quiten el aborto. Que eso es, dice las Escrituras, el 6º mandamiento, no matarás. Efesios 1:15, estamos hablando de iluminación. Es cuando el Espíritu Santo llega y me hace entender, me abre los ojos. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Estoy leyendo Efesios 2:15. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es iluminación, amados. En el conocimiento de Él, que Él alumbre el 18, Efesios 2:18. Ahí alumbre, hay una traducción que dice, alumbre es iluminación. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuán la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Estoy leyendo Reina Valera 95. Si usted ve algo que difiere, ese que estoy leyendo la Reina Valera, la traducción 95. En la traducción Reina Valera dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. En la traducción Dios habla hoy dice que Él ilumine. Eso es iluminación. En la Reina Valera dice alumbre. En la traducción Dios habla hoy que Él ilumine. Esa siempre debe ser nuestra oración con nuestros familiares que no conocen a Dios. Usted se da cuenta cuando alguien está muerto, que no entiende las cosas espirituales, 1 Corintios 2, que le son locura. Usted se da cuenta. No sé si te ha pasado que a veces llega una familia tuya a tu casa un domingo y vamos para la iglesia. Ay, no, yo voy a quedar aquí viendo televisión. No tiene ni un deseo. Ay, no, está muerto. Uno se da cuenta. Ahora, tenga cuidado con eso, hermano. Ay, porque yo soy así, yo siempre le ando buscando la quinta pata del gato. Hay cristianos que tampoco van a la iglesia, ¿sabes? Con el Espíritu Santo. Pero aquel yo se lo toleraría, porque eso no duele mucho. Uno que no tenga el Espíritu, aló, despierte. Y no va, pobrecito. Por un cristiano con el Espíritu, hermano, que no tenga deseo de ir a la iglesia, ese hombre hay que matarlo. Está grave, hermano. Y hay cristianos con el Espíritu Santo, hermano. Los que famosos hermanos submarinos o hermano carretilla, que se aparecen mensual, o el día del pavo. Por ahí hay uno que yo sé que estos días
el jueves se aparece con un pavo ya y aparece después de un año. Yo siempre digo, nos vemos el próximo Thanksgiving. Eso sí duele, hermano. Y wow, con el Espíritu Santo. Porque yo no sé, hermanos, el Espíritu Santo me da como orábamos hoy, una convicción de wow, un culto. Hoy es miércoles, vamos a darle un culto al Señor. Me estoy cansado, llegué del trabajo, a ti te ha pasado y a mí me ha pasado. Porque no es que yo no lo interprete así. No, yo digo, no, para cada culto yo tengo que estar de buen ánimo. No, va a haber día que no quiere venir, hermano. Va a estar deprimido y sin ningún deseo. Pero la convicción está ahí. Dice, mira, yo no tengo deseo, no tengo ánimo, pero voy para allá. Como dice aquella canción, Bachata, voy para allá. Y entonces uno se da un buen baño con agua calientita y se empieza a vestir al ratito. Y como que desde que llega a la iglesia, los hermanos juntos, el salmos en armonía, ahí de una vez se alegra. Y no tenía ánimo, pero que eso es el Espíritu Santo, tiene iluminación. Efesios 1:18. Yo le digo esto, amado, porque a ver, el cristiano generaliza rápido, ¿sabe? Y yo lo aclaro, el cristiano, no, porque el que tiene el Espíritu, no, hermanos, personas que tienen el Espíritu Santo y son bien sinvergüenzas. Porque a veces los cristianos, hermanos, se engañan, dicen, no, porque tiene el Espíritu. No, hermano, niños carnales, sensuales, con el Espíritu Santo, eso sí duele. Tramposos, rejugadores, llenos de malicia, con el Espíritu Santo. Es que la carne crece y se pueden podrir. Eso es un cristiano, yo le llamaría podrido, que apesta, porque no tiene temor. Un cristiano puede tener, cristiano, con el Espíritu Santo, la conciencia cauterizada, que no le preocupa. Una conciencia cauterizada, hermanos, que habla una mentira y si es varón, ve una mujer por ahí y no se preocupa para nada. Ejemplo, si cuando a mí me sale una mentira, yo me cargo, digo, eso es, no está cauterizada la conciencia. Me preocupo, digo, wow, Dios mío. Me pongo grave. Eso es que, qué bueno, estoy sensible. Por eso es que el cristiano tiene que madurar y crecer. Porque un cristiano puede llegar a ese estado laodicense. Fácil que llega, nada más alimentar la carne. Y hace todo igual que un impío. Todo, hasta más. Es más, veces tienen más malicia. Efesios 1:18. Pido a Dios que ilumine, iluminación del Espíritu. Una cosa es inspiración, revelación, que puede ser sinónima a iluminación. Ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, el llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. ¿Se recuerda cuando hablamos con el siervo de Eliseo en contra de los sirios? Señor, ilumínalo, abre los ojos para que vea que más son los que están a favor nuestro que los que están en contra. 1 Corintios 4:6. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros. El cristiano tiene iluminación del Espíritu, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Dios habla hoy, yo leí aquí. Si ven alguna diferencia es que leí Dios habla hoy. Segunda de Corintios 4:6, rapidito. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció. Eso es iluminar, hermano. No fue cualquier cosa, amados.
en nuestros corazones para iluminación. O sea, Él resplandeció en mi corazón el día que yo nací de nuevo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Reina Valera 95. Hermosos textos. Un día usted va a predicar, puede buscar ese mismo estudio, y si quiere hablar de iluminación, ahí están unos cuantos textos, más la idea que Dios te da, porque así que se predica. Entonces Dios te va a dar una idea, el Espíritu Santo. No hay dos predicadores iguales, cada quien tiene diferente gracia. Como dijo el apóstol Pedro, cada quien ministre de acuerdo a la palabra de Dios y la gracia que Dios da. No hay dos que oren iguales. Tienen el mismo pensamiento, la idea, pero diferentes dones. Cada quien una gracia especial. Por eso que ese pensamiento, hermanos, es para que despierte un poco de que un clavo saca otro clavo. Eso es mentira. Nadie es como la mujer mía, porque ella es única, hermano. Así que ella nunca me bote, ¿verdad, mi amor? No, que la sustituyo, otro clavo, no, esa es la única. La que me rompe los 25, 26, ¿cuántos son boleros? Y me mueve las fibras de los corazones. Y como la tuya, los que estén casados aquí, ella es especial. Así en los dones, nadie es igual, todo el mundo. Por eso que las envidias no deberían de existir en la iglesia. Dios te dio una gracia especial que nadie la tiene, nadie. Porque Dios no hace fábrica de galletas, Dios es multiforme. Ustedes los ponen a todos, esta misma noche, a todos orar. Y tienen doctrinalmente el mismo pensamiento. Yo sé que van a orar así. Señor, no venimos a negociar, la gloria es tuya. Tienen la misma idea, pero diferentes todos. Yo lo he visto, todas las hermanas aquí oran diferente. Cada quien tiene una gracia especial. Porque han ido creciendo todas en gracia y en gracia. Es un chiste, hermano, no se me sientan mal, ustedes también. Bien fuertecitas, ¿sí? Como dice Claribel, ¿cómo es? Apretado, ¿cómo es? 10A, apretado. Mire, esta camisita me quedó un poquito como el botón se puede apretadita ya, que uno se va poniendo fuertecito, ¿verdad, Ricky? Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Un texto que no lo sabemos todos de memoria. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Reina Valera 95. Jesús a los fariseos, Mateo 15:14. Jesús amonestando a los fariseos, Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos. Esos son ejemplos de gentes no iluminadas. Son ciegos, guías de ciegos. Una persona sin iluminación está ciega. Y si el ciego, a mí me gusta ese texto, guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es lo que está pasando con las naciones, hermano. El presidente ciego y el pueblo ciego para el hoyo. ¿Cuántos presidentes ciegos? El presidente de una nación ciego, entonces el pueblo ciego también. A la iglesia laodicense, Apocalipsis 3:18, otra iglesia ciega. Aunque eso creo que eran cristianos, pero había muy pocos ahí. Como aquel pastor que decía, yo estoy cansado del ministerio, eso me tienen todos los días. Inmoralidad en la iglesia, chisme, de todo. Yo nunca he visto cosas tan feas que ni en el mundo. Y otro pastor le dijo, cuidado, usted fue mandado a pastorear ovejas y usted lo que está pastoreando cabros, a lobos vestidos de ovejas. Es que se visten de ovejas, pero son lobos, hermanos. El cabrito nunca vas a cambiar, el cabro y el lobito.
Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, eso es iluminación, ¿sabe? Oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la vergüenza. Esa es la justicia que nos cubre nuestra vergüenza, nuestros pecados, de tu desnudez. Y tiene que recibir la iglesia laodicense, una iluminación del Espíritu Santo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Reina Valera 60. Yo escribí esto ya para terminar, lo voy a leer, porque estamos hablando de la inspiración, la revelación, la general y la especial, y la iluminación. Aquí hay algunos pensamientos míos y uno de Charles Huth, que me gustó, para hacer un poquito, ya para terminar. La inspiración, ponga mucha atención y aquí terminamos. Por ello, no se debe confundir con la revelación e iluminación espiritual. No confunda la inspiración con revelación ni iluminación. Difieren, tienen diferencia. La inspiración difiere de la revelación e iluminación. Difiere. Primero, en cuanto a los sujetos, me gustó este comentario a mí. Por eso se lo puse ahí para que siempre trate de estudiarlo y analizarlo. O sea, ¿cuáles son el sujeto? ¿A quién se le escribió? ¿Para quién es la inspiración? Los 40 escritores de la Biblia. Más nadie, hermano. La inspiración divina fue para ellos. O sea, difieren en los sujetos de la revelación e iluminación. ¿Están ahí conmigo? ¿Cuáles son los sujetos de la revelación e iluminación? Todos los cristianos. ¿Para quién fue la inspiración? Los 40 escritores de la palabra. La revelación para todos los que la Biblia es todos los creyentes. Y también para el mundo, porque cualquiera puede tener información de Dios con la Biblia. La iluminación, todo el nacido de nuevo. O sea, difieren en los sujetos. Los sujetos de la inspiración fueron unas pocas personas seleccionadas. Los sujetos de la revelación e iluminación espiritual son todos los verdaderos creyentes. Me gustó el comentario, por eso quiero que usted los tenga ahí escrito. Mira, un comentario que yo quiero que lo escriban siempre. Oye, ¿qué pasa, hermanos? Que las cosas se olvidan. Por eso es que yo hago muchos apuntes y trato esos apuntes de tener un archivo, cómo ubicarlo cuando me llegan. Mira cómo se olvidan las cosas. Ayer yo estaba estudiando la Biblia. Y eso que yo dije hoy de Primera de Pedro, ¿se recuerdan? 1:2, que dice que somos elegidos según la presciencia. A mí se me olvidó ese análisis ahí. Digo, pero no me llega. Ese trabalengua, cuando uno dice que presciencia, cuando habla de un acto divino, se refiere tiene dos significados. Presciencia quiere decir conocer de antemano. Lo hace bien despacito para que entendamos. Pero cuando se refiere a un atributo, es un acto divino, un atributo es conocer de antemano. Ahora, en Primera de Pedro 1:2 no se está refiriendo a atributo de conocer de antemano. En el contexto es un acto divino a un decreto. Cuando es un acto divino y a un decreto, está hablando, se refiere a elección. Presciencia se puede tener dos significados. ¿Están conmigo ahí? Conocer de antemano o elección. Y se me olvidó eso, yo lo borré. Oye, ese pensamiento como no me llega. Y yo decía, bebé, aún. Y lo busqué en el apunte, que es muy bueno el apunte. Yo aquí no veo a nadie apuntando, hermano. Me perdona que lo juzgue. Pero yo apunto todo
El pensamiento que leí el domingo, ¿se recuerda? De ese pastor, yo lo tengo apuntado. A veces se me olvida y lo tengo que leer de nuevo. Y eso me ayuda para orar, predicar. Hay que estudiar, pagar un precio. El que dice que estamos viviendo un tiempo cuando el amor y la unidad han sido sacados de contexto y es mejor estar unidos por la verdad. Prefiero estar dividido por la verdad que unido en el error. Y ese pensamiento yo lo apunto. Hay que apuntar. Yo todo lo apunto, hermanos. Hasta una película yo he estado viendo, hay pensamientos bonitos que se pueden aplicar a una enseñanza, yo lo apunto. Y lo que pasa es que se me olvida. Ahora, ustedes que tienen una mente tan clara, apunte cosas, apunto palabras también. Todo, gracias a Dios al internet. A veces yo estoy viendo la noticia y veo una palabra y creo que no estoy de acuerdo porque los periodistas también cometen el castellano, estoy bien profundo. La busco rápido en el diccionario, que ya no es como antes, que había que buscar un libro y durar una hora. La concordancia para yo preparar un mensaje duraba como 2 horas buscando una palabra. Pregúntele a Chaidi. A veces en el carro yo le decía, Chaidi, búscame esta palabra. Ahora yo la busco en el internet y le pongo la idea. Y ahí mismo va. Hoy mismo, no, yo sé que estaba en 1 Corintios 15, lo que leímos cuando le estábamos sermoneando a Dios, para que Él sea el todo en todo. Cuando la hermana estaba cantando, eres mi amor. No, eres, ¿cómo es? La primera, la penúltima alabanza. Eres todo lo que... Y me llegó el pensamiento, yo quisiera que va a llegar un momento que no lo es todavía, que Él es el todo en todos. Pero se me había olvidado dónde estaba ese versículo. Nada más puse en el internet ahí, todo en todos. Y ahí mismo, 1 Corintios 15, como creo que 22, ahí mismo lo leí. Entonces yo sé, y cualquier pastor, eso de pobre de espíritu, eso yo lo apunté porque se me olvida. Que es un pobre de espíritu, se lo escuchó un pastor. Y yo lo apunto. Hay que apuntar, hermano, hay que escribir. Y cuando no me llega, voy y lo busco. Eso es estudiar. Que es un pobre de espíritu, es alguien que no tiene nada que dar, ni que merece nada. Y que perdió todo el derecho. Y yo lo apunto, porque eso se olvida. Es un apunte que yo, inmediatamente que yo lo vi, a un pastor se lo vi. Y lo hice. Definición de gracia y misericordia, la que más me gustó. A ver si me llega ahora. Definición de gracia y misericordia. Gracia es darte lo que usted no merece. Y misericordia es no darte lo que tú mereces. ¿Cogió la idea? ¿Está bien ahí? Pero eso hay que apuntarlo porque son trabalenguas que usted... O entonces un día usted está orando, porque hay que estudiar, hermano. Un día está orando y te puede llegar eso. Señor, gracias, darme lo que yo no merezco. Yo no me merecía la salvación y eso es un regalo. Pero tuviste misericordia. No me diste lo que merecía. Usted está como filosofando ahí, pero son pensamientos, aunque usted lo ve sencillo, profundo. Entonces el que predique, el que ora, tiene que apuntar. Cuando una persona, yo se lo digo de sinceridad, yo soy un testimonio, hermano. Yo antes no estudiaba nada. Yo empecé un neófito a pastorear y después yo dije, no, yo tengo que estudiar para no que me pase esa fiebre del pentecostalismo, analfabetismo bíblico. Y me he puesto a estudiar la Biblia. Y todo, es el Espíritu Santo, pero empieza a cambiar. Una persona cuando está orando, usted se da cuenta si lee la Biblia, hermanos. Si no lee la Biblia, no tiene nada que decir. Si la lee, usted se da cuenta cuando está estudiando. Porque empieza a coordinar los pensamientos. No ponerse como un ratón de biblioteca por media hora diario. Y siempre apunte. Ahí están los iPads. Si no tiene iPad, el celular, que es muy fácil ahora. Una tabletita y apunte todo.
El estudio lo lee y apunte. Y eso se te va a facilitar para enseñarle a otro, para orar, para cualquier cosa. Yo cualquier pensamiento de un pastor o una prédica, yo lo apunto. Si me gustó, claro. No cualquier disparate, pero no, ese me gusta. Ok, hablamos ya la diferencia en la inspiración, que difiere revelación, iluminación difiere en el sujeto. Ya hablamos de eso, usted lo va a tener. Y segundo, difieren en cuanto a su designio o propósito. El designio de la primera, de la inspiración, es hacer ciertos hombres infalibles. Esa es la inspiración. Los 40 hombres que le escribieron fueron infalibles como maestros para Dios revelarse a la humanidad. Todo lo que Él es, ese es el propósito de la inspiración. Sus atributos y plan desde el principio hasta el final. El designio de la revelación e iluminación es hacer a los hombres el propósito de la iluminación y revelación santos para conocer a Dios, entenderlo, etc. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo el designio de la revelación soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Reina Valera 95. Y naturalmente difieren, estamos hablando de la diferencia. ¿Dónde disienten? La revelación, iluminación e inspiración. Acerca de sus efectos. La inspiración no tiene un efecto santificador, claro. No era para santificarla a los 40, era para escribir la Biblia. Sino la manera de Dios revelarse al mundo, la inspiración, en su revelación general y especial. La inspiración capacita a los escritores, porque la inspiración capacita a los 40 escritores. Yo quiero, antes de continuar, porque me cuido mucho, repetir esto que leí ahora, hace un ratito. La inspiración no tiene un efecto santificador, sino la manera, ese es el efecto de la inspiración, de Dios revelarse al mundo, para escribir la Biblia, la inspiración, en su revelación general y especial. Ahí, ok, yo estoy de acuerdo, porque lo vi un poquito dudoso por ahí, ¿no? Ese es el efecto de la inspiración, no santificar, sino para Él revelarse. La revelación sí tiene un efecto santificador. Y la iluminación. La inspiración capacita a los escritores. La revelación e iluminación a los lectores. ¿Está bien ahí? La inspiración capacitó a los 40 escritores. La revelación e iluminación a los lectores, a los elegidos. Y también un no elegido, si lee la Biblia, lo capacita, aprende bastante y lo ayuda. Porque con los impíos, hermanos, Dios tiene un plan también, ¿sabe? Adolfo Hitler dañó el plan, fue un malvado, pero él decía a los impíos, él es Dios de todo, que se porten bien. No un plan de salvación, pero un plan para que vivan bien aquí. Y la Biblia lo ayuda a tener ética moral. Hay muchos religiosos que por la vida se portan bien, sin el Espíritu Santo. Porque es que es poderosa la palabra, ¿sabe? Usted diría, ¿y cómo? Sí, hermanos. Usted puede coger un niño sin el Espíritu Santo desde pequeño y le enseña a morar y se puede dar un hombre de bien. Yo lo he visto, de mucha moral. Y puede escribir su historia con honor. Y ese es el plan que tiene con los impíos. Que no se pierda. Aquí no está hablando de salvación. Él quiere que todos se salven. No de justicia, sino aquí. Para cada persona Dios tiene un plan especial. Cada mujer.
Entonces, ¿qué no quiere Dios? Aunque no vaya al cielo esa mujer, si no es elegida, y ese hombre, que no se pudra aquí, que no se prostituya, que viva bien los años que le han establecido aquí. Él tiene un plan para ellos también. Que es una mujer honesta, que pueda vivir en buena ley, un testimonio. Que sea mujer de un solo hombre, que no prostituya su cuerpo, un hombre también. Que es una persona de ética, de moral, aunque no sea cristiano. Que no caiga adicta a las drogas, al sexo, etcétera, etcétera, que no robe. Hay mucha gente sin conversas honorable, que escriben su historia con nobleza y alteza. Hay otros que son lacras, que nadie le gusta ni mencionarlo. Pues Dios a los inconversos, una persona que no haya sido elegida y no le sirve a Dios, le exige moral. Tiene un plan con él, que viva bien aquí, ayudando, entregando, sirviendo. Una persona de ética, esposo de una sola mujer si se casa. Porque le escribió la ley en la mente. Dice Romanos 1. Tienen una conciencia. Y no hay algo que más atormente una mala conciencia. A los cristianos y los impíos también. La conciencia hay criminales que a veces la conciencia que se entregan no lo deja vivir jamás. Yo lo he visto, hermanos. Yo tenía, eso yo lo puedo decir en público, y eso no son cuentos de púlpito. En mi barrio donde yo me crié, tenía un amiguito que había matado 2 gentes. Y como esos países no hay ley en discoteca de noche, con puñal, 5 y 6 puñaladas. Era un asesino el muchachito. Era una ira que le daba. Yo le tenía miedo a él. Y yo lo recuerdo, hice el nombre, lo voy a guardar. Y nunca lo detuvieron la justicia, nunca. Siempre fue prófugo, porque en esos países no hay ni justicia. La mayoría de esos crímenes se quedan impunes, sin castigo. No es como aquí, es más ordenado. Esos países, el Caribe, Honduras, Salvador, Latinoamérica, el Caribe, Haití, ahí matan a una gente y la persona sigue caminando. Son estados de sitio que no hay justicia, no hay ley. Y ese muchacho, jamás, hermano, se pudo levantar, jamás. Y él me lo decía una vez que yo fui a mi barrio, hace muchos años de vacaciones, ya vivía aquí. Y cuando lo vi, lo primero que me dijo, consígueme una receta de tranquilizante, que me estoy volviendo loco, Reynoso. Esos crímenes me tienen loco. La conciencia. Y temblando así. Yo le dije, pero tú tienes que ir, yo no era cristiano, no un psiquiatra. Y digo, no, vamos a una receta de benzodiazepina para que yo no duermo, me estoy muriendo. Yo quedé ileso, me escapé a la justicia, pero no me pude escapar de mi conciencia. De esa no se escapa nadie, hermanos. Que es mejor era hasta estar preso, porque le sirve de una catarsis para aliviar la conciencia preso, porque está pagando un poco. Porque nunca a un familiar que le matan a su ser querido, tú le va a poder pagar eso. Y eso es terrible, la conciencia. Pues también el impío uno lo puede librar de ese infierno. Yo imagino esos criminales, a veces cuando quieren cambiar, que han hecho mucho daño a la conciencia. Eso es terrible, hermanos. No hay algo a mí en lo personal que más daño me hace que la conciencia. Eso sí me es un tormento. Y más si usted es sensible. Y a veces esas gente no son sensibles, pero a medida de la edad, cuando lleguen adultos, ya empiezan a sensibilizarse, ¿sabe? Y la conciencia lo acusa. No hay algo más terrible para mí. Yo le he dicho aquí, yo he tenido cositas
que todavía la conciencia cuando me llega me afecta mucho, hermanos. Yo lo confieso porque ustedes son mi familia. Claro, yo tengo privacidad en mi vida. Pero hay algo que yo una vez le dije a usted, que cada vez que me llegue, eso me atormenta. Todavía me atormenta. Cuando mi primera bebé que nació, que yo no la enterré. Y eso no es nada. El pastor McCoy lo dejaron en el hospital. Eso no es pecado, hermano. Para que usted no me venga a acusar a mí de que ese tipo sí es malo. Pastor McCoy pidió que le dejen el cadáver. La bebé mía, con la mentalidad mía de ahora, yo le hubiese hecho un buen entierro. Pero yo la dejé en el hospital allá. Le di un beso, me despedí, le di un beso y me fui. Mauri, vámonos, yo no tengo chavos. Pero ese tiempo yo era impío, yo andaba acelerado en el mundo. Pero yo le abro mi corazón. Yo le he dicho aquí eso esta noche, que cuando eso me llega a la mente, tengo que, Señor, quítamelo, me atormenta. Digo, mi muchachita, ¿cómo la dejé ahí? Porque eso es un cadáver, eso no es nada. Pero hermano, el anhelo de alguien es darle un buen entierro a su familiar. Y mi esposa, muy sumisa, me recuerdo yo, cuando fuimos a la morgue, me dijo, me perdonan, mi amor, que ella se pone a llorar cuando yo le digo eso. ¿Qué hacemos? Digo, no, yo no tengo dinero, vamos a dejarla aquí. Y yo no sentía muchas cosas por esos tiempos, hermano. Yo estaba en el mundo, un aceleramiento que yo llevaba. Yo he tenido que confesar muchos pecados, ¿sabes? Dios me ha ido restaurando. Y cada vez que eso me llega a la mente, me afecta. La conciencia, hermano. Por eso que uno tiene que librar a los jóvenes, la gente, de hacer cosas malas. Y la conciencia. Pues yo digo, ¿pero qué me pasó a mí? ¿Qué insensibilidad? ¿Qué me pasó? Yo no soy así. Sí, por eso mismo que me gustó esa carrera de medicina, para entregarme, para ayudar. ¿Y qué me pasó? Yo estaba. El impío se va poniendo insensible, hermanos. Terminamos ya el estudio hoy, por fin. A enviárselo la semana que viene. Y vamos el próximo miércoles a comenzar con otro. Continuemos, yo le insto, me perdonan que lo presione un poco, pero estudien mucho la Biblia, amados. Los varones, aquí estudien los estudios, estudienlo, prepárese con la doctrina, porque fuimos llamados a eso, defender la doctrina. Profesar nuestra fe, estúdiela, haga mucho apunte. Si no lo ha hecho, comience a hacer apuntes, los pensamientos, apúntelo, etc. Después lo lee en el tren, en el carro, y estudie mucho. Estos mensajes se están grabando, lo puede escuchar de nuevo. Por más que lo escuche, es bueno leer. Cuando uno lee, es diferente. Léelo, analícelo, pero estudie mucho las escrituras, que yo lo confieso porque Dios nos ha puesto a estudiar la Biblia para estudiar la doctrina. Es un ministerio de la restauración de la sana doctrina. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque el Espíritu Santo siempre nos habla. ¿Sí? Ayúdanos porque tú enfatizaste antes de terminar a hablar de la conciencia. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir con una limpia conciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.